Hola, soy el Pensador. Vivimos en una época que muchos describen como multipolar. La palabra se repite en análisis, conferencias y debates. Se dice que el mundo ya no gira alrededor de un solo centro de poder, que existen varias potencias, varias visiones del orden internacional, varios modelos compitiendo por influencia. Pero antes de preguntarnos qué modelo elegir, antes de tomar posición, antes incluso de opinar, hay algo más importante: aprender a pensar correctamente la multipolaridad. Porque sin criterios claros, la multipolaridad puede convertirse simplemente en un mercado de relatos. Y el estoicismo no se deja arrastrar por relatos, se guía por principios. La primera lección estoica en geopolítica es distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. No depende de nosotros que el mundo sea multipolar. No depende de nosotros que existan potencias en competencia. No depende de nosotros la estrategia de grandes actores globales. Lo que sí depende de nosotros es cómo interpretamos ese escenario. ¿Qué criterios utilizamos para evaluarlo? ¿Qué estándares consideramos irrenunciables? Porque en tiempos de transición, el mayor peligro no es la existencia de varios polos. El mayor peligro es la confusión moral. La multipolaridad no es buena ni mala en sí misma. Es una condición estructural del sistema internacional. Puede generar equilibrio, puede generar competencia saludable, puede abrir oportunidades para regiones que antes estaban subordinadas a una sola influencia. Pero también puede generar ambigüedad, puede diluir responsabilidades, puede permitir que discursos seductores oculten realidades menos visibles. Por eso, el estoico no pregunta primero quién es más fuerte, pregunta algo más profundo: ¿qué valores sostiene cada modelo? No qué valores proclama, sino qué valores practica. Porque hay una diferencia enorme entre la declaración y el comportamiento sostenido en el tiempo. Cuando analizamos cualquier potencia o bloque, debemos formular preguntas sencillas pero exigentes. ¿Existe libertad de expresión real? ¿Funciona la justicia con independencia? ¿Se respeta la propiedad privada como base de estabilidad económica? ¿Los contratos se cumplen? ¿El ciudadano común puede proyectar su vida con previsibilidad? ¿El salario real permite una vida digna? ¿Existe movilidad social? Estas preguntas no son ideológicas, son estructurales. No pertenecen a la derecha ni a la izquierda. Pertenecen a la arquitectura civilizatoria. Un modelo político puede tener distintos matices culturales, distintas tradiciones históricas, distintas prioridades estratégicas. Pero si falla sistemáticamente en proteger la dignidad básica del individuo, entonces el poder que ejerce pierde legitimidad moral. El estoicismo nos enseña que la virtud es el único bien verdadero. En términos geopolíticos, la virtud se traduce en coherencia entre discurso y práctica. Una nación puede hablar de justicia social, pero si sus tribunales no son independientes, hay incoherencia. Puede hablar de libertad, pero si la crítica es penalizada, hay incoherencia. Puede hablar de prosperidad, pero si la inflación erosiona el ingreso real y la moneda pierde estabilidad constante, hay incoherencia. El análisis estoico no se deja impresionar por el tamaño del Producto Bruto Interno ni por la magnitud del poder militar. Observa la vida cotidiana del ciudadano común, porque ahí se mide la solidez real de un sistema. La multipolaridad implica competencia entre modelos, y toda competencia implica comparación. El modelo fuerte no teme ser comparado, no teme indicadores, no teme estadísticas, no teme observación externa. Cuando un sistema es sólido, la transparencia no lo debilita, lo fortalece.
Ahora bien, ningún país es perfecto. Ningún sistema político ha alcanzado la perfección institucional. La historia humana es historia de imperfección y corrección. Por eso, el segundo criterio estoico es la capacidad de autocorrección. Un sistema puede tener fallas graves, pero si permite alternancia de poder, crítica abierta, reformas institucionales y revisión constante de errores, posee resiliencia. La resiliencia es más valiosa que la apariencia de estabilidad. Hay sistemas que parecen muy estables hasta que no lo son, y cuando fallan, lo hacen abruptamente. En cambio, los sistemas que permiten tensión interna, debate, desacuerdo y revisión permanente suelen ser más duraderos. La multipolaridad exige que las Américas aprendan a evaluar esa diferencia. No basta con observar crecimiento económico a corto plazo. No basta con observar disciplina estatal. Hay que observar si el sistema permite corrección sin ruptura. Porque la libertad de corregir es un indicador profundo de madurez institucional. Otro elemento esencial en este análisis es la previsibilidad. Sin previsibilidad no hay inversión. Sin inversión no hay empleo sostenido. Sin empleo no hay estabilidad social. Un entorno donde las reglas cambian constantemente según la coyuntura política genera inseguridad estructural. Y la inseguridad estructural erosiona el tejido social lentamente. El estoico no se deja seducir por soluciones rápidas. Prefiere estructuras estables. La multipolaridad también obliga a distinguir entre soberanía declarativa y soberanía real. Un país puede proclamar soberanía con discursos encendidos, pero si depende tecnológicamente, energéticamente o financieramente de manera absoluta de otros actores, su margen de autonomía es limitado. La soberanía real implica capacidad productiva, estabilidad jurídica, educación sólida y diversificación estratégica. No es una consigna, es una construcción de largo plazo. Aquí aparece un punto delicado pero esencial. La multipolaridad no elimina la necesidad de valores universales. Al contrario, la intensifica. Cuando existen varios polos, aumenta la tentación de relativizar principios. Se puede caer en la idea de que todo es equivalente, que todas las formas de organización son intercambiables. Pero no todo es equivalente. Un sistema que permite crítica abierta no es equivalente a uno que la restringe sistemáticamente. Un sistema que protege contratos no es equivalente a uno que los subordina a decisiones discrecionales. Un sistema donde la prensa investiga libremente no es equivalente a uno donde la información está controlada. El estoicismo no es relativismo, es racionalidad ética. En un mundo multipolar, la claridad moral se vuelve más necesaria que nunca, porque la abundancia de opciones puede generar confusión, y la confusión es terreno fértil para decisiones impulsivas. Las Américas, en particular, enfrentan una tarea compleja. Durante décadas han oscilado entre distintas influencias externas y debates internos intensos. La multipolaridad abre oportunidades de negociación y diversificación, pero también exige madurez. No se trata de alinearse automáticamente con quien ofrezca más inversión inmediata, ni con quien prometa protección estratégica. Se trata de evaluar coherencia estructural. El estoico analiza con distancia. No se deja llevar por simpatías culturales ni por antipatías históricas. Evalúa hechos. Observa trayectorias de largo plazo. Mide consistencia.
y sobre todo, recuerda algo fundamental. El poder es circunstancial. La dignidad humana es permanente. Cualquier proyecto geopolítico que no tenga como eje la mejora real y verificable de la vida de las personas está condenado a generar tensiones internas tarde o temprano. La estabilidad auténtica no se impone únicamente desde arriba. Se construye cuando las personas perciben justicia, oportunidad y previsibilidad. Pensar la multipolaridad estoicamente implica también aceptar límites. No controlamos el diseño del tablero global, pero sí podemos decidir qué estándares consideramos no negociables. Libertad básica, justicia independiente, respeto a la propiedad, estabilidad normativa, posibilidad de emprendimiento, salario real que acompañe productividad, educación orientada al futuro tecnológico. Estos son criterios, no consignas, y sin criterios, cualquier elección es improvisación. Américas 2026 no es solo un año en el calendario, es un símbolo de transición, un momento en el que el continente debe decidir cómo se posiciona frente a múltiples influencias. Pero antes de decidir posicionamientos, debe decidir cómo piensa, porque quien piensa sin principios termina reaccionando, y quien reacciona sin principios termina oscilando permanentemente. La multipolaridad puede ser una oportunidad histórica para el continente. Puede permitir mayor margen de negociación. Puede abrir espacios de autonomía. Puede diversificar alianzas. Pero solo si se aborda con claridad moral y racionalidad estratégica. El estoico no teme la complejidad. La observa, la analiza, la ordena y luego actúa con prudencia. En tiempos de competencia global, la serenidad es una ventaja estratégica. La disciplina intelectual es una ventaja estratégica. La coherencia institucional es una ventaja estratégica. El futuro no pertenecerá al polo más ruidoso, ni al más grandilocuente. Pertenecerá al más consistente, al que demuestre, con hechos sostenidos en el tiempo, que su modelo mejora la vida de su gente sin sacrificar libertad ni justicia. Y las Américas, si desean elegir con sabiduría, deben comenzar por esta tarea fundamental: aprender a pensar la multipolaridad con criterios claros, sin fanatismo, sin ingenuidad, sin resentimiento, con serenidad, con responsabilidad, con estándares firmes, porque en un mundo de múltiples polos, la brújula interior vale más que la presión exterior. Soy el pensador y te invito a reflexionar antes de elegir, porque la verdadera fortaleza no está en alinearse, está en discernir. Si este análisis te aportó claridad, te invito a compartir tu reflexión en los comentarios. Tu mirada también enriquece este espacio. Y si valoras este tipo de pensamiento sereno y estructurado, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En el próximo video aplicaremos estos criterios a la realidad concreta de las Américas. Seguiremos pensando, seguiremos analizando, seguiremos discerniendo. Gracias por acompañarme. Soy Carlos Alberto, el Pensador. Hasta la próxima reflexión, amigos.